¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está listo para un tema diferente en entrevista especial de Guía tu Cuerpo? Bueno, hoy abordaremos la adolescencia, ese tema que nos gusta o no nos gusta, pero que es muy importante. La adolescencia es esa etapa de la vida que puede ser difícil, pero que en conjunto se convierte en el aprendizaje más grande que uno pueda tener en su desarrollo. Envía sus preguntas ya a @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa Guía tu Cuerpo. Con nosotros la doctora Marisol Pérez, quien es psicóloga y terapeuta, y me imagino que tenga muchísimos adolescentes o a sus mamás en el consultorio habitualmente. Así es un tema recurrente en consulta. Doctora Marisol, ¿y cómo usted puede definirnos esa etapa que le llamamos adolescencia y que algunos papás le llaman aborrecencia? Pues es una etapa que tiene muchos retos porque la precede la infancia, y entonces en la infancia todo es pues estable, los papás tenemos un papel mucho más pues activo en la crianza, pero en la adolescencia empiezan a pasar muchas cosas distintas, ¿no? El adolescente busca convertirse en una persona distinta, independiente, autónoma, y eso pues tensa muchísimo la relación, sobre todo con los papás, porque se dan cuenta que mucho de lo que escucharon en la infancia no es cierto. O sea, se dan cuenta que ni se los va a llevar el ropavejero, ni que es cierto, que no es cierto que si se portan mal Santa Claus ya no va a llegar. Entonces, exacto. Entonces, ese tipo de cosas se van dando cuenta que como ya participan más en la inclusión con otras casas, con sus amiguitos, con otras familias, se empiezan a dar cuenta que hay otro tipo de pensamiento, y entonces empiezan a retar mucho la visión con los papás. Entonces, eso es lo que hace que primordialmente se tensa, porque la pregunta por excelencia en la adolescencia es ¿quién soy? ¿Quién soy y quién quiero ser? Y muchas veces eso no corresponde con lo que papá o mamá espera de su hijo. ¿Quién soy y quién quiero ser? Y en esta etapa en que el adolescente se pregunta esto, digamos, ¿cuáles son los 3 temas que más le preocupan a los adolescentes? Bueno, sin duda alguna es la apariencia física, porque ya no se reconocen, ¿no? Su cuerpo empieza a cambiar, hay cosas que tampoco les empiezan a gustar, porque obviamente en esta transformación pues pasamos por periodos donde pues no nos gustamos, y eso es la aceptación social, es la segunda parte muy importante, ¿no? El poder pertenecer, el estar en un grupo social que me acepte y donde yo sienta que pertenezco es algo fundamental. Y la seguridad, por supuesto, como empezar a descubrir y a sentirse quién puede, que ellos mismos pueden empezar a hacer frente al mundo como ellos son. Y como mamá o papá, ¿a qué tema le debemos ofrecer mayor prioridad? ¿A la seguridad en sí mismos, a la apariencia o la aceptación social? Creo que desde la infancia tenemos que ir construyendo el autoconcepto, ¿no? O sea, esta parte que se va a derivar en una seguridad es que yo pueda aceptar ese que soy. Cuando son niños tendemos a endulzar demasiado y a elogiar muchas veces sin fundamento todas las acciones que hacen los niños. Dibujas precioso, eres buenísimo, eres el campeón, eres la princesa, y eso de pronto cuando llegan a la adolescencia y salen más al mundo se dan cuenta que ni son campeones ni que son tan princesas, y eso hace un choque que hace dudar de sí mismos. Entonces, desde niños es importante que podamos ayudarles a tener una visión de sí mismos mucho más equilibrada, y de ambas cosas, para lo que soy bueno de manera natural y lo que tengo que reforzar si es que me quiero dedicar a algo. O sea, si quiero jugar fútbol, tal vez pues Messi tiene una habilidad muy nata, ¿no? Pero a lo mejor Cristiano Ronaldo tuvo que tener mucho la disciplina para poder desarrollar ciertas habilidades físicas que le ayudaran a tener un futuro prometedor en el fútbol. Entonces, ¿qué recomiendas a los papás? Si son buenos dibujando, realmente sí lo elogiamos. Si son malos en el fútbol, ¿qué les dices?
Creo que hay que elogiar el proceso, no el resultado. Es decir, veo que te estás esforzando, veo que cada vez estás haciendo te estás dedicando más a tirar penales de una manera más asertiva. Es decir, es lo que hace y no solamente lo que obtiene. Realmente hay que elogiar el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, la disciplina que se tiene, independientemente de que el objetivo se cumpla o no se cumpla. Doctora Marisol Cerón, es obvio que no hay una varita mágica para guiar a los niños a que lleguen a la adolescencia todos felices, todos estructurados, pero hay reglas o límites que no debemos cruzar, o más bien reglas que debemos cumplir y límites que no debemos cruzar. Sí, creo que el tema de los límites en realidad están creados para todos, es decir, el objetivo es que podamos tener una convivencia mucho más armónica, ¿no? O sea, tú tienes que tener el alto para que yo pueda pasar y después yo tengo que frenar para que tú puedas seguir tu camino. Para eso son los límites, pero muchas veces los utilizamos solamente como prohibiciones. No puedes salir, no puedes ir, no puedes mirar los videojuegos y eso es lo que hace que se tense mucho la relación. La adolescencia no hay forma de que la podamos suavizar, es decir, es un proceso, es como un huracán. Nos tenemos que preparar para ese huracán y hay dos cosas que a los papás les pueden servir mucho, la comprensión y la flexibilidad. Es como una palmera, cuando un huracán llega a puerto, la palmera lo que tiene es que tiene esta facilidad de ir en como el viento que lo está dirigiendo. Correcto. Un roble se va a arrancar completamente porque no es flexible. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar en la adolescencia. Entonces, no es un proceso que va a depender mucho de cada persona y del entorno en el que viva para ver qué tan fuerte o qué tan leve llega. Pero flexibilidad, ¿hasta dónde? La flexibilidad, o sea, los límites es que tienen que estar muy claros desde un principio y se tienen que ir actualizando conforme los niños van creciendo. Es decir, a lo mejor a los 7 años se tiene que dormir a las 8, pero cuando tiene a los 10, a lo mejor ya se puede dormir a las 10. Y eso es un poco como ir jugando, dependiendo de las necesidades de los chicos, pero ellos tienen que tener las normas claras. Y la flexibilidad es cuando hay algún evento que requiere pues cierto matiz. Por ejemplo, bueno, siempre te vas a dormir a las 10 de la noche, pero a lo mejor el día de tu cumpleaños, pues como van a venir todos, a lo mejor nos vamos a dormir un poco, pero porque es esta parte especial. Pero eso no quita que nos vamos a tener que levantar a la misma hora el día siguiente. Entonces, lo que va más unido, lo que es de mucha utilidad, es poderles establecer consecuencias, no castigos, porque eso es lo que va tensando también mucho la relación y las consecuencias ellos entienden que toda acción tiene una consecuencia positiva o negativa y que muchas veces está en su propia elección saber hacia qué carril se van a inclinar. Yo conozco muchas mamás y papás que basan la educación en castigos y premios. ¿Qué mensaje les envía a ellos? Pues en realidad que eso ya es algo que heredamos, porque así nos educaron a nosotros. Pero es algo obsoleto en estos momentos. Totalmente, ¿no? Y en realidad ya no funciona porque el principal objetivo de criar es ayudarles a los hijos a generar un criterio propio. No se trata de que me obedezcan, más bien se trata que comprendan que no se pegan no porque dice mamá, sino porque si yo pego voy a dañar la relación con mi amiguito y también me puedo hacer acreedor de que alguien me pueda devolver un golpe, que hay otras alternativas para poder resolver las diferencias que pueden existir entre compañeros, ¿no? Entonces el objetivo es ayudarles a crear un criterio propio para que ellos puedan hacer sus propias elecciones y ya no peguen porque ellos saben que hay otras alternativas mucho más asertivas. Muchos padres le echan la culpa a las redes sociales y al internet por el desenvolvimiento inadecuado durante la adolescencia. Pero esto es un tema de siempre, ¿cierto? ¿O si son responsables las redes sociales y el internet de que los hijos, por ejemplo, en la adolescencia tiendan a aislarse? Bueno, lo que pasa es que las redes sociales están creadas para eso, ¿no? Tienen un algoritmo y te muestran cosas que te van a mantener ahí, y no solamente a los adolescentes, a todos nos pasa que nos va llevando como a un hoyo negro, ¿no? En donde el tiempo se detiene y ya no te das cuenta de lo que pasa alrededor. Pero sí, lo que es cierto es que ahora es una herramienta a través de los cuales los chicos pueden expresar muchas más cosas, es decir, mucho de lo que no pueden decir con palabras lo dicen a través de las redes, a través de un emoji. A mí
muchas veces me mandan reel, ¿no? Me mandan un reel de es que así es como me siento o esto es lo que me pasa, porque es una manera también de expresarse y de comunicarse, porque el adolescente tiene mucho silencio porque es un proceso de mucha introspección donde ya no sé quién soy. Antes tenía mucha certeza que me gustaba Kitty, pero ahora ya no sé qué me gusta. Estoy en esa búsqueda y esa búsqueda requiere mucho silencio y aislamiento, por una parte. Y por otro, porque muchas veces los papás se centran más en la corrección que en la conexión. Es decir, estamos conviviendo con ellos y están nada más de siéntate, no ver la tele, acomódate el suéter, vete a bañar, ese tipo de cosas. Cuidado, te vas a caer. Exacto. Todas esas que son, pues son cosas muy transaccionales, no hay una conexión. Y en las redes sociales sí encuentran conexión, porque sí encuentran que alguien puede decir lo que ellos están tratando de decir. Por ejemplo, ahora que estuvo esta parte de Taylor Swift, bueno, pues era un fenómeno y muchas de ellas se sienten identificadas porque Taylor comparte parte de su vida a través de sus canciones. Y entonces es de así como ella se siente, es como yo me siento. Si podemos utilizar la información que ellos miran en redes sociales para poder tener conversaciones con los hijos, va a ser mucho más efectiva. Porque hoy si le preguntas, oye, ¿cómo estás? Te va a decir bien, mal, X, ¿no? Puros monosílabos. Pero si tú un poco le cuentas y empiezas a investigar qué es lo que le llama la atención de la canción, qué parte es su favorita de esto, te va a dar información de sí mismo, aunque no lo va a hacer de manera directa, sino a través de estas herramientas. Una serie, una canción, un programa, ¿no? Porque todos nos identificamos con lo que nos representa. Este es un buen tip para mamás y papás que además no saben qué está pasando por la cabeza de sus hijos porque no quieren hablar. Tú lo has dicho, es una etapa de silencio. Con esto le propongo, doctora Marisol Pérez Cerón, irnos a una breve pausa y luego continuamos sobre el tema. Así que atentos, ya volvemos. Estamos de vuelta para continuar esta interesantísima plática con la doctora Marisol Pérez Cerón, quien es psicóloga, es terapeuta, y usted nos decía antes de irnos a la pausa sobre la importancia, más bien nos alertaba sobre la importancia de separar lo que es corrección y conexión. Y conexión es lo más importante que debe haber entre los padres y el hijo. Importantísimo. Justo porque nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta del programa, y nos preguntan, ¿cómo puedo detectar si mi hijo adolescente tiene síntomas de ansiedad o depresión? Y nos llega otra pregunta a la misma cuenta de @ISAEntrevista y nos dice, ¿a qué señales debemos estar alertas para detectar si mi hijo presenta desequilibrio emocional? Son preguntas bastante parecidas y bueno, para esto hace falta conexión, no corrección, usando este término que usted nos acaba de regalar. Así es. Sí, hay que poner, como el adolescente ya no habla, la herramienta más útil va a ser observarlos. Es decir, está haciendo algo que comúnmente no hace, qué tipo de música está escuchando, qué tipo de programas está viendo, porque eso nos va diciendo si a lo mejor está viendo, si está escuchando música y bailando, pues entonces todo está, ¿no?, medianamente normal. Pero si de pronto sale, se aísla demasiado, está viendo solamente películas deprimentes, escuchando música triste, entonces ya ahí hay como un indicador, ¿no? La ansiedad, lo que pasa es que es como un embotellamiento de emociones. Es algo que ellos no están pudiendo expresar, no están pudiendo decir, y entonces tienen pues algunas señales físicas como que ya no pueden dormir bien, se están mordiendo las uñas, todo el tiempo están, ¿no?, como moviéndose y como no hallándose, ¿no? Entonces esas cosas son ya una señal de alerta que hay que atender, ¿no? Muchas veces lo que funciona es empezar las conversaciones de manera externa, es decir, ¿cómo es que está tu entorno?, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes incómodo? Para que entonces ahí podamos tener esta información. Pero por ejemplo, si lo veo comiéndose las uñas a mi hijo, entonces le digo,
¿por qué te estás comiendo las uñas? ¿O hay otra forma de hacer esa pregunta para obtener la respuesta que quiero? Más bien un poco hay que hablar acerca del entorno, ¿no? De, oye, ¿cómo están las cosas en la escuela? ¿Cómo, no? ¿Cómo te sientes a gusto en ello? ¿No? Preguntar incluso por sus amigos más cercanos, como para ir viendo qué tanto puede brindar un poco más de información, porque aquí el truco es que tenemos que descifrar. Ya no nos van a decir las respuestas como tan concretas, tenemos que ir descifrando e ir mirando incluso como su exterior. O sea, si de pronto veo que ya no se está juntando con su mejor amigo, es probable que algo pase, ¿no? Que algo suceda. Y el truco con los adolescentes es hablar de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros con lo que les sucede a ellos, y no dar por sentado lo que les pasa a ellos, porque lo que comúnmente hacemos es que te veo triste, es que estás enojado y eso no sé por qué. Erróneo. Eso es erróneo. ¿Cómo debe ser lo Más bien correcto? es, oye, te he visto, hay que describir, oye, te he visto más callado, he notado que ya no le hablas a fulanito de tal, que ya no viene a la casa, y me pregunto si algo pasa con ustedes, ¿no? Oye, estoy preocupada porque hace 3 días veo que te estás comiendo las uñas y me pregunto si estás bien, si algo pasa, si necesitas algo de mí. Sugerir esto y hacernos responsables de lo que nos pasa a nosotros como adultos, con lo que ellos están viviendo, es un camino mucho más certero a preguntar y a dar afirmaciones acerca de ellos. Es decir, es como, por ejemplo, muchas veces decimos, es que eres un flojo, no sales, ¿no?, de tu cuarto. Y es distinto decirle, me da la impresión de que tienes mucha flojera y pues me enoja que no estés atendiendo las cosas de la... O sea, con el adolescente no puedes dar nada por seguro. No. Tienes que ir conquistando su terreno porque no hay nada asertivo. Exacto. No sabes exactamente qué pasa. Sí, y ponerlo solamente en tentativa. De aquí estoy si quieres hablar, si necesitas un consejo, si quieres que solamente te escuche, ¿no? Si quieres que a lo mejor te pueda apoyar a resolver una situación, aquí estoy. Y cuando el adolescente no se siente invadido, sino se siente respetado y validado, él solito viene a platicar. Justamente por eso de que no se sienta invadido, yo quiero saber si estas preguntas que nos hacen es parte de esa invasión a la que no debemos llevar. Dice una mamá, bueno, supongo que sea una mamá, porque me pregunta, ¿cómo lograr que mi hija me cuente cuál es su peor miedo? Si se ha escapado de casa para ir a una fiesta, si se ha enamorado de la pareja de su amigo, de su amiga, y si alguna vez ha salido con un chico por lástima. O sea, ¿cómo logro, dice ella, que me cuente eso? Pero ¿esas preguntas son invasivas o están bien formuladas? Pues dependerá de la relación que ya hayas creado. O sea, si tienes una buena conexión, puede ser muy fácil que te pueda contestar eso. Pero si no, la primera vía puede ser que tú le compartas cosas de lo que viviste o de lo que pasa actualmente en tu vida. La cosa es que con los adolescentes, cuando les hacemos preguntas directas, los ponemos muy vulnerables y ellos no se quieren sentir vulnerables porque están buscando su seguridad. Entonces, si me preguntas algo que me avergüenza, pues la vergüenza por sí misma lo que va a hacer es que me voy a encapsular y me voy a retraer. Entonces, más bien si tú le preguntas o le cuentas, ¿no? Oye, yo te conté que alguna vez me escapé, ¿no?, de una fiesta, de una reunión para irme a encontrar con un chico y la verdad es que siento, pues no sé, que fue una mala decisión porque pasó esto, lo que sea. Creo que entonces eso abre la puerta a que ellos puedan ir contando más historias. Doctora Marisol Cerón, fíjese que nos llega otra pregunta, pero a la cuenta de @Telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, y nos preguntan, cuando pillas a un hijo haciendo algo embarazoso, ¿qué es lo correcto hacer? Buena pregunta. Sí, pues primordialmente cuidar que no se sienta más avergonzado de eso, porque como decía, eso va a hacer que se retraiga muchísimo más. Otra cosa es poner la curiosidad y no el juicio, poder generar ese círculo de ámbito, no de ¿por qué hiciste esto? O algo que es muy común es estoy muy decepcionado de ti. Estas dos cosas no debemos decirlas a los hijos porque tus hijos no pueden decepcionarte. Tú creas una idea de lo que tu hijo, de cómo va a responder tu hijo
hijo ante determinadas situaciones, pero esa es tu idea. Eso es lo que tú piensas que va a ser, y una cosa muy distinta es la realidad que puede ser. Si ya sucedió, lo que te decepcionó es la idea, no es tu hijo. Entonces, después un poco es como decir, vamos a tener que hablar de esto, tú dime si es un buen momento para hacerlo, y me gustaría saber qué fue lo que hizo que lo hicieras, porque no estoy decepcionada, pero sí estoy sorprendida, ¿no? Porque es algo que a lo mejor yo no me imaginé y quiero que hablemos al respecto. Tú dime si tú abres esa conversación, vamos a dar de aquí a mañana, y entonces si tú no vienes y regresas con esa conversación, voy a tener yo que ser la que abre nuevamente el tema. Todas las acciones adolescentes tienen un dote de creatividad y sabiduría. Si ponemos juicio de está bien, está mal, es correcto, es incorrecto, nos perdemos la posibilidad de poder realmente descubrir ese significado y acompañar a los chicos a que con este criterio que ya dijimos que vamos a desarrollar puedan saber cuáles son sus mejores elecciones. Me imagino que estos consejos también apliquen si encuentro que mi hijo está haciendo actividades que uno considera peligrosas, no saludables, o por ejemplo que está teniendo que ver en la adolescencia con hábitos como el alcoholismo desde muy temprana edad, en la adolescencia. ¿Son las mismas recomendaciones? Si de pronto digo, uy, mi hijo está en eso. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el cerebro adolescente está en desarrollo, es decir, lo que se está desarrollando es su lóbulo prefrontal, y este es el encargado justo de evaluar los riesgos. Entonces no es porque no sea lo suficientemente inteligente, sino porque su cerebro todavía no tiene las conexiones necesarias para poder evaluar adecuadamente estos riesgos. Entonces es por ello que ellos ven que es muy fácil subirse a una motocicleta a 120 kilómetros por hora, porque lo que ven es la adrenalina. Entonces ahí lo que tenemos que plantear es que él pueda darse cuenta cuáles son las posibles consecuencias. Si algo no pasara como él lo está esperando, tendría la capacidad para responder, es decir, podría hacerse cargo de algunas de las consecuencias que pudiera ser, y de esa forma nosotros vamos ayudándole a que él amplíe su perspectiva y tenga un criterio más adecuado ante esas acciones. Ahora, nosotros como papás siempre vamos a tener la carta de decir, esto no está permitido o no está permitido hasta tal edad. Una vez que tú me muestres que te puedes ir haciendo responsable y que vas, digamos, como correspondiendo a diferentes parámetros de tu autocuidado, yo voy a poder ser más flexible y darte más autonomía. En tanto tú no me muestres esto, yo no puedo confiar, porque yo estoy a cargo de tu cuidado y de tu integridad, ¿no? Hablando de eso, a cargo del cuidado, ¿cómo manejamos con nuestros hijos adolescentes o nuestras hijas, sobre todo, el tema de la educación sexual? Digamos, esto yo sé que se debe manejar desde la niñez, pero bueno, cuando estamos en la adolescencia empieza la menstruación, hay muchos casos de niñas embarazadas en la adolescencia. ¿Cómo se debe enfocar este tema y si debe ser primordial? Yo considero que sí. ¿Usted qué opina? Sí, totalmente. Y muchas veces este tema tiene mucho que ver con nosotros como adultos, cómo manejamos nuestra propia sexualidad. Si a mí me da miedo, si a mí me da vergüenza hablar de eso, eso es lo que voy a transmitir. Si yo quedara embarazada el día de hoy, tengo posibilidades de hacerme cargo de esto, de la decisión de mi cuerpo, de poder tal vez pausar mis estudios, mis deseos. ¿Quiero hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Si la respuesta es sí, entonces estás preparado para poder tener relaciones. No voy a evitar tener relaciones porque me lo prohíben mis papás, sino yo voy a decidir cuándo lo tengo, cuando sé que puede ser una experiencia que me puede sumar y que me puede no restar. Porque los adolescentes tienen como 5 I's en esta parte, ¿no? O sea, se sienten infértiles, son ingenuos, ¿no? Son un poco en esta parte como inmaduros, y hay que ayudarles a mirar y ampliar la perspectiva para que vean que no es así, que claro que les pasa, y que en ese escenario, ¿qué es lo que pasaría? Para que ellos puedan tener esa carta bajo digamos ese que la puedan bajo la manga. Exacto, que lo puedan considerar para que puedan decidir mejor o tener una decisión mucho más asertiva. Gracias, doctora Marisol Pérez Cerón, y espero verla pronto porque se nos quedaron muchísimas preguntas por hacer. Es un tema complejo, pero muy bonito. Con gusto. Así que espero verla pronto por acá.
y coincido con la doctora Pérez Cerón en su totalidad. Este tema es de suma importancia, y sobre todo el tema de la crianza, que debe ser compartida, y sobre todo cuando nuestros hijos son adolescentes. Pero bueno, quiero saber qué piensan sobre eso, así que envíenos sus comentarios a la cuenta del programa, que es @AISAEntrevista. También puede vernos en TikTok, ahí nos encuentra como @AISATelesur. Los espero en una semana. Cuídese mucho y ámese más.